Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 7 de febrero del 2025. La lectura del Evangelio es de Marcos, capítulo 6, del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado a la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener una mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto, santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, se quedaba sorprendido, desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con el motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dio entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste porque, pues, debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos aquí este, viendo un pasaje bíblico, histórico, de un hecho que se suscitó, y pues Juan Marcos nos lo está detallando. Recordemos que Juan Marcos pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice uno: entonces, ¿de dónde sacó toda esta información? Pues quiero decirles a ustedes que pues tenía conocimiento porque tuvo contacto con Pedro, con algunos apóstoles, y aparte era pariente de Bernabé, y Bernabé sí era uno de los seguidores de Jesucristo. Bernabé era, dicen unos que era su primo, otros dicen que era su tío, no tenemos nada en conciso, pero de que era su pariente, era su pariente. Y aquí la situación es de que nos está informando. Si ustedes se dan cuenta, esta es una historia, ¿sí? Yo al final de la lectura dije palabra de Dios porque de aquí obtenemos un mensaje teológico, un mensaje doctrinal. Pero aquí vemos que pues no está hablando Jesús, está informándonos Juan Marcos qué es lo que pasó en este momento, ¿no? Y bueno, pues vamos a irlo analizando, ¿sí? Dice que en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes. Este Herodes era uno de los hijos de Herodes el Grande, sí, era Herodes Antipas. Y tenía un hermano, tenía varios hermanos, pero uno se llamaba Filipo. Y Filipo pues tenía a su esposa. Aquí le dicen que era Herodías. No sabemos su verdadero nombre. Más bien Herodías viene a dar a decir que es parte de Herodes, pero no nos menciona el nombre de la señora. Entonces aquí dice que el rey Herodes escuchó el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesucristo. O sea, no, si la ignorancia estaba pero al 100%, en aquel entonces, ¿no? Que ya había resucitado y se había metido en el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Otros decían que era Elías, y otra gente decía que era Elías que había regresado. ¿Se acuerdan de la historia esa de que Elías se desapareció en una carreta de fuego? No, no era un ovni, acuérdense, en una carreta de fuego jalada por caballos y no volvieron a verlo. Pensaban que iba a regresar y nunca regresó. Se desapareció. ¿Qué pasó ahí? Es imposible saberlo, ¿sí? Se dice claramente que, pues, que Dios se lo llevó en cuerpo y alma, ¿no? Pero recordemos que, bueno, en el momento en que sales de este planeta, hoy en día sabemos que no hay oxígeno, te mueres, ¿no? Entonces no sé si le haya puesto un tanque de oxígeno a Dios o allá donde viva Dios hay oxígeno y
y esté viviendo Elías todavía, no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que cuando Jesucristo estaba predicando se apareció Moisés y Elías, ¿se acuerdan de eso? Pues no, que Moisés había muerto. Ah, y también encontraron el cuerpo de Moisés. Bueno, son historias que tenemos ahí sin descifrar en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, unos pensaban que era Elías que había regresado, ¿no? Y pues como no tenían fotos ni cómo era Elías en aquel entonces, pues veían a Jesús y decían, pues a lo mejor así se parecía. Pero no, pues no era ni Elías, ¿verdad? Ni Juan Bautista, no, Bautista no era su apellido, Bautista le decían porque bautizaba. No se le había metido en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? O sea, fíjense todas las tonterías que se designaban o que discernía la gente en aquel entonces, ¿no? Bueno, y otros le decían que era un profeta. Bueno, ahí se lo vamos a dejar, ¿no? Porque mucha gente pensaba que era un profeta nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día los musulmanes, los árabes, en su historia nos mencionan que Jesucristo fue un gran profeta. Ellos lo toman así, ¿eh? No, ellos nunca dicen que es el Hijo de Dios. Es más, hay una secta religiosa, y digo religiosa entre comillas, o entre comillas secta, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo pues no es el Hijo de Dios. Bueno, lo toman como un profeta también. Bueno, que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía, es Juan, quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. ¿Se dan cuenta de la situación de trauma que tenía Herodes por haber hecho eso? De haberle mandado matar y cortarle la cabeza. Ya lo había encarcelado, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo había encarcelado? Aquí lo dice, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había se había casado con Herodías. Bueno, eso de casado pues está difícil, ¿no? Porque si estaba casada con el hermano Filipo, pues era su cuñada, más bien pues estaba viviendo con ella. Pues casarse, pues cómo, ¿no? Pues no había divorcios, o se divorció con permiso de la ley mosaica y se casó con Herodías. Bueno, hasta ahí se los voy a dejar nada más para que lo tengan ustedes pendiente de eso, ¿no? Si se había casado, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no está permitido tener una mujer a la esposa de tu hermano, o sea, tu cuñada. ¿Cómo es posible que estés viendo con tu cuñada? ¿Tiene marido? Por eso Herodes lo mandó a encarcelar, pues no le parecía, ¿no? Esta situación. Entonces por eso lo metió a la cárcel. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan. Sí, pues, no le gusta, ¿verdad?, a la gente que nos estén echando en cara nuestras verdades, nuestro mal comportamiento. Y es a lo que nosotros debemos de reconciliar, recapacitar, ¿no? Sí, porque hay muchas cosas que tenemos equívocas en nuestra vida y las tenemos que aceptar y de esa manera pues recapacitar y reconciliarte con Dios. Y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Pues no, en primer lugar pues ella tenía que obedecer a Herodes, ¿no? Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto, santo, y lo tenía custodiado. Pues sí, acuérdense que Juan era hijo de un sacerdote, ¿sí? De Zacarías, un sacerdote que llevaba a cabo la asistencia en el templo. Entonces, pues todo eso lo sabía Herodes, ¿no? Y aparte, pues se daba cuenta de que era una persona sin mancha, ¿no? Se portaba bien. Sí, luego te das cuenta cuando tú te portas mal y alguien está portando bien, pues se porta bien, ¿no? Por eso aquí la traducción nos dice que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado y asombrado, pero le gustaba escucharlo por todo lo que decía Juan, ¿no? Sí, pues estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo dejara la doctrina que hoy nosotros conocemos. Bueno, dice aquí que la ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, les da una fiesta, ¿verdad? Porque era su cumpleaños, a toda la gente principal de Galilea. Fíjense, la parte norte del país de Israel, la parte norte es Galilea, ¿sí? Con motivo de su cumpleaños. No nos dice cuántos años cumplía, ¿no? Aunque no nos interesa los años que haya querido cumplir. La hija de Herodías, o sea, la sobrina de este señor, bailó durante la fiesta. Y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados, ¿sí? Bueno, se dice, ¿verdad?, que el tío estaba enamorado de la sobrina. Más bien no quería a la Herodías, ¿no? A su cuñada, pero pues hacía la falsedad, ¿no? Bueno, eso se dice, ¿no? El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras,
¿Cómo se llamaba la joven? Salomé. Aquí no nos menciona el nombre, pero en otro evangelio sí nos menciona que era Salomé. El rey le dijo entonces a la joven Salomé, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Eh? O sea, le estaba ofreciendo, ¿no? Sí, por haberle bailado y porque le había gustado a sus invitados y a él el baile erótico. Ella fue a preguntarle a su madre, o sea, la señora Herodías, ¿no? ¿Qué le pido al tío? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Esa no se titubeó, ¿no? No, sí, pero, oigan, ¿qué onda, no? Pues no que las mujeres son buena onda, no que las mujeres son sensibles. Ah, no, pero les llegas a tocar su amor propio, no, no. Nunca le digas que no a una mujer porque te odia toda la vida y si puede hasta te corta la cabeza. Ay, no. Sí, no, aguas. Sí. La cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Antes no le dijo en una cubeta, ¿no? En una tabla, ¿no? Bien claro le dijo en una charola. La cabeza de Juan el Bautista, ¿no? El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desagradar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Oigan, el rey pudo habérsela librado, pero pues bueno, no quiso. Simple y llanamente le pudo haber dicho, yo te dije que te daba lo que quieras, hasta la mitad del reino. Sí, pero no le puedo quitar la vida a un hombre porque esa la vida no la da Dios. Ah, porque déjenme decirles que Herodes era judío, ¿eh? Ah, sí. Entonces pudo haberle dicho a la muchacha, ¿no? Yo te ofrecí todo lo que quieras, cualquier cosa, pero las cosas de Dios no, porque esas no son mías. La vida no se la puedo quitar a nadie. Ahí se la pudo zafar el rey Herodes Antipas. O fue menso o dijo, aquí tengo la oportunidad para darle craque ya a Juan, ¿no? Ya, de una vez, para que acaben esta situación, ¿no? Bueno, ahí se los dejo, ¿a poco no? Pudo haber dicho así, pero bueno, les digo, él era judío, ¿eh? Bueno, le dijo al verdugo, decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su mamá. ¿Cómo ven? O sea, la muchacha bailó, sí. ¿Qué odio le tendría? Ah, no, mucha obediencia a la mamá. Ojalá hoy en día fueran los hijos así tan obedientes a los padres. Uy, no. Otra cosa sería, ¿verdad? No, mejor no. Mejor que sigan así hoy en día, ¿verdad? Porque si no van a pedir la cabeza de alguien. Ay, no, 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 no. Bueno, nada más estoy recapitulando, pero ahorita les voy a dar el mensaje teológico de esta lectura, ¿no? Sí, porque van a decir ustedes, pues ya la habíamos escuchado, ya la habíamos leído, ya la habíamos entendido, ¿qué nos tiene que estar repasando? Precisamente porque los puntitos son importantes, ¿no? Los que no vienen quizá aquí. Bueno, al enterarse de esto, los discípulos de Juan, pues sí, pues había muchos discípulos que seguían a Juan, ¿eh? No solamente eran discípulos de Jesucristo, había mucha gente que seguía a Juan, porque acuérdense que la vida pública de Juan empezó antes que la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, porque él vino a preparar el camino, vino a preparar varios discípulos. Unos discípulos que preparó, que después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, fue Felipe y Andrés, ¿se acuerdan? Sí, que les dijo Juan, síganlo. Y ya después fueron y le preguntaron al Señor, al maestro, ¿dónde vives? Y yo fui y le digo, pues acá, vengan, acompáñenme. Bueno, los discípulos, sí, de Juan, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Pero no nos dice que la cabeza también, ¿eh? No lo sabemos. Se dice según la historia que sepultaron el cuerpo, pero la cabeza no. ¿Dónde quedó la cabeza de Juan el Bautista? ¿Quién sabe? No, la Herodías a lo mejor sí la echó ahí al cuerpo de Juan y ahí y sepultaron el cadáver, ¿no? Se contó y la cabeza, pero no se sabe. Sí. Sí, no vayan a pensar que hoy en día ya encontraron la tumba de Juan el Bautista y que esos son los restos de Juan el Bautista porque encontraron un esqueleto sin cabeza, entonces la de Juan el Bautista, ¿no? Pues no, no lo sabemos, ¿eh? Sí, eso ya sería meternos en problemas de otro tipo, ¿no? Bueno, como les digo, ya repasamos la lectura. ¿Cuál es el mensaje que nos está proporcionando el Señor aquí? Aunque estamos viendo que Jesucristo aquí no habló. Habló la Herodías, habló la Salomé,
habló Herodes, ¿sí? Son los principales, ¿no? Mencionaron que Juan el Bautista estaba en contra de lo que estaba haciendo su compatriota, su rey, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el mensaje que tenemos el día de hoy? Una, ¿sí? Debemos de reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Juan el Bautista preparó ese camino para que nuestro Señor Jesucristo nos dejara ese camino a seguir. Ese es un punto, ¿sí? Todo aquel que en aquel entonces, y quizás hoy, porque hay muchos países en donde se prohíbe el cristianismo, en donde se prohíbe predicar la palabra de Dios. No voy a decir nombres porque ustedes pueden investigarlo, pero pues, sí, no tiene caso decir que hay países en Medio Oriente y en Asia que está prohibido que tú creas en Dios y que leas la Sagrada Escritura, ¿no? En este año, sí, en esta actualidad, ¿no? Y en aquel entonces, pues, persiguieron también a todos los apóstoles y los mataron a la mayoría. Pues aquí en este caso a Juan, por decir la verdad, por predicar la doctrina, por preparar el camino de nuestro Señor, también fue asesinado. Y pues nos puede pasar lo mismo. Hoy en día recuerda que en una lectura nos dijo Jesucristo, no crean que he venido a traer paz, sino división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una familia, al tener conocimiento de Dios algunos, otros estarán en contra. Y así pasa, ¿no? Hasta en las familias cuando tienen diferentes religiones, ¿no? Que la mamá es católica y el papá es evangélico, y después los hijos se vuelven cristianos, o los bautistas, o anglicanos, o mormones, o testigos. No, es una revuelta y todos se pelean, ¿no? Por causa de la palabra de Dios. O simple y llanamente son ateos y alguien en la familia cree en Dios y no, es una lucha, una división, ¿no? Entre familia, ¿no? Sí hay divisiones por las cosas mundanas, terrenales y materiales, que no haya división en las cosas espirituales. Por eso se cumple lo que dejó nuestro Señor Jesucristo, que va a haber división, ¿sí? Y bueno, pues esto se los menciono, ¿verdad? Porque está presente la evangelización y la doctrina de Cristo con nosotros y que la preparó Juan. Y por causa de eso, pues lo mataron. Y muchas veces por causa de eso, en la actualidad, mucha gente, por la palabra de Dios, pues se enoja y no se vuelven a hablar en la vida. ¿Sí? Bueno, ese es otro mensaje que tenemos aquí. Otro es de que no puedes atentar contra la divinidad, no puedes atentar contra la doctrina, no puedes atentar contra la palabra de Dios porque pues te va a ir mal, ¿sí? En la vida. Aquí, bueno, pues no vemos lo que les pasó ya después a los Antipas, ya después lo pueden ver ustedes, a esta chica Salomé, sí, y a la señora Herodías, sí, pero bueno, acuérdense lo que les pasó al papá, a Herodes el Grande. Después de un tiempo, a unos años, enseguida murió, ¿sí? Después de haber mandado matar a los niños, porque quería mandar matar a nuestro Señor Jesucristo, pero pues él ya andaba en Egipto, ya él había llegado allá a Egipto, ¿no? Sí, por eso dijo Herodes, maten niños menores de 2 años. Sí, eso nos da a entender de que pues pasó mucho tiempo y él estaba esperando a que le dijeran dónde estaba el niño Jesús y pues nunca regresaron los magos, los sabios de Oriente a avisarle y entonces pues él andaba investigando y viendo y dijo, bueno, pues debe de andar por aquí y lo manda a matar. Pero no lo logra matar, sino mata a muchos niños. Eso se celebra el 28 de diciembre, ¿sí? Si ustedes se han de acordar. Bueno, y bueno, aquí nos damos cuenta al inicio de la lectura de que nos menciona muy claramente que la fama de nuestro Señor Jesucristo se había extendido por todos lados. Pero era lógico, ¿no? Después de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo en muchos lugares, que había curado a mucha gente, ¿no? Y había sacado el demonio a muchas personas, ¿sí? Y pues la gente estaba equivocada, como hoy en día mucha gente está equivocada, en pensar en nuestro Señor Jesucristo, como les estoy yo mencionando, los árabes dicen que Jesucristo pues, es un gran profeta. Los judíos dicen, sí, pues es un profetilla de quinta, ¿no? Es más, es un bastardo. Así, porque así hay judíos que dicen eso, ¿eh? Hay otros que con mucho respeto, ¿no? Dicen, no, pues es un profeta, es un compatriota de nosotros, pero acuérdense que los judíos están como nosotros, los creyentes, ¿no? Tenemos, hay evangélicos, hay cristianos, hay mormones, hay testigos, hay bautistas, hay de la luz del mundo, católicos, guadalupanos, adventistas, bueno, no hay de todo, ¿no?
Y dentro de los mismos católicos hay tadeístas, hay del Sagrado Corazón, y, o sea, pues los judíos pasan lo mismo, hay ortodoxos, ultraortodoxos, hay sionistas, sí, o sea, de todo hay. Entonces les vuelvo a mencionar que pues ellos dicen que Jesucristo pues, es un profeta, ¿no? Ya, no creen que sea el Hijo de Dios, ¿sí? Y hoy en día pues se critica mucho, ¿no? El Antiguo Testamento, la gente que ya lo ha leído, lo ha estudiado, dice, pues, ¿cómo es posible que Dios dijera que mataran y mataran y mataran? Primero les dijo, no matarás, y después dice que maten. Y el Nuevo Testamento es muy diferente al Dios que presenta nuestro Señor Jesucristo al del Antiguo Testamento. Y bueno, para todo esto pues se necesita leer, estudiar, sí, entender, investigar, ¿eh? No es fácil. Ahorita no les voy a explicar todo esto porque pues me tardaría demasiado, pero bueno, nada más les estoy dando el mensaje de que nuestro Señor Jesucristo hoy en día aparentemente todavía mucha gente no cree que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y algunos dicen pues que es un profeta. Bueno, espero que esta explicación les ayude a ustedes y si quieren pueden volverlo a leer con calma y a ver qué les dice el Espíritu Santo a ustedes. Que Dios los bendiga.